Bueno, no voy a predicar, así que vamos a desarrollar el tema, como les dije, entre todos, los adultos y los jóvenes opinando. Solamente si tienen miedo de hablar y nadie quiere decir nada, entonces voy a hablar yo, pero la idea es que hablemos todos. Ahí está el tema. El asunto donde los jóvenes son menos inteligentes. ¿Cuál es ese asunto? Dejemos que el don profético nos lo diga. Si hay un asunto que debe ser considerado con juicio sereno y sin apasionamiento, es el del matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, es antes de dar el paso que une a las personas para toda la vida. Es en este asunto donde los jóvenes revelan menos inteligencia que en otro cualquiera. Acerca de él no se puede razonar con ellos. ¿Qué les parece? ¿Será cierto eso? ¿Será verdad que en el matrimonio es donde los jóvenes revelan menos inteligencia? ¿Será verdad que en el asunto del matrimonio es algo donde no se puede razonar con ellos? Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Estará el espíritu de profecía aquí diciendo una gran verdad o está exagerando? ¿Quién quiere opinar? Por favor, quiero que le lleven el micrófono porque, como dije, quiero que sea un conversatorio. A ver, ¿quién quiere opinar para que los diáconos le lleven el micrófono? Solo una mano, hermanos. Solo una mano, levanten. A ver, hermanitos, ayúdenme. O un joven que diga también que quiera opinar, si estará en el espíritu de profecía aquí hablando la verdad. Pastor Joselito, escuchemos ahí atrás. ¿Por qué podrá esto ser cierto? Luego la hermana Evelyn está levantando la mano ahí atrás también. Creo que el espíritu de profecía es muy cierto en lo que está diciendo, ¿no? Por una razón de que en esa edad la mayoría de los jóvenes o los que pasamos por ahí nos dejamos llevar por los sentimientos y por los deseos carnales. Entonces, ahí es donde se requiere, como dice aquí, juicio, se requiere que se piense bien, dominio propio, sí, exactamente también. Hay muchas razones por las cuales el Espíritu Santo tiene mucha razón en esto que está diciendo aquí. Creo que todos hemos pasado por ahí y podemos ver las debilidades, podemos ver los errores que se pueden cometer. No siguiendo el consejo bíblico desde un principio también, que el yugo desigual no es correcto. Entonces, hay muchos errores que se cometen por falta de ese razonamiento, esa manera de pensar. Es mi opinión. Gracias, pastor. Vamos a ver allá, la hermana Evelyn también quiere dar su opinión. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Realmente el espíritu de profecía tiene toda la verdad respecto a ese asunto, yo creo que en todo. Pero es bien importante que hoy que los padres tienen niños pequeñitos y que tenemos la oportunidad de estar en la iglesia conociendo de Jesús, enseñarles los principios básicos desde que están pequeñitos, orando por ellos, entregándoselos a Jesús, porque hermanos, el matrimonio es serio, pero si nosotros estamos en Jesús y los jovencitos van caminando en Jesús, es indiscutiblemente que pueden ganar la victoria. Porque hoy el espíritu de profecía también lo habla así, hermanos, ¿cuánto divorcio hay? Hoy estamos tristes. A mí me da mucha tristeza saber que los jovencitos hoy se casan y ya dentro de un año se están divorciando. Nos toca orar mucho por la juventud, nos toca orar mucho aún por los matrimonios que están jóvenes, por los matrimonios que están mayores, porque recordemos que hay un enemigo que está luchando contra los matrimonios. Así es que nosotros estemos en voz de alerta, porque es una gran realidad que está diciendo espíritu de profecía, pero también tenemos el poder de Jesucristo en nuestras vidas para poder orar y que esos hogares muchos se salven y puedan ir juntos al cielo. Dios les bendiga. Amén, gracias. A ver, aquí el hermano Arturo Rentería quiere dar también
un punto de vista. Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Sí, estaba analizando la cita, hay bien hartos puntos, ¿verdad? Y bueno, hay que ponernos en sintonía con lo que está diciendo allí, ¿verdad? Dice, si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, y en realidad creo que, bueno, en mi juventud recuerdo que en realidad, pues yo era adventista, pero se podría decir de nombre, porque yo recuerdo que después de que me bauticé, como a los 16 hasta que me casé, como que, o sea, yo no buscaba en la Biblia consejo. Y otra cosa que también teníamos desventaja era de que no teníamos, estaba el espíritu de profecía allí, pero en realidad nosotros no lo teníamos completo. Yo recuerdo que en nuestro hogar solamente había el conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes, y parece que patriarcas y profetas. Fue todos los libros, unos libros rojos que mi mamá siempre tenía ahí, y yo me preguntaba de qué serían. No supe después, hasta entonces, ¿verdad? Y ahora viendo y analizando ese consejo, sí, en verdad, cuando la juventud o cuando pasamos la juventud hay ciertas pasiones que se resaltan, y a veces a veces venimos buscando el consejo de la Biblia después de haber dado el paso. Entonces ahora Dios creo que nos está hablando más para nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se va degradando lo que es la institución del matrimonio, ¿verdad? Que es algo importantísimo que Dios instituyó en el Edén, y se necesita el consejo de la santa palabra de Dios, y ahora pues tenemos el privilegio de tener el don de profecía ahí como consejero para nosotros. Pienso que es cierto, se puede decir con seguridad que en ese asunto la juventud está en nuestro tiempo revelando también menos interés o menos inteligencia, se podría decir, porque hoy ya hasta ni se casan, ¿verdad? Ya viven solos, especialmente en este país. Yo he oído algunos comentarios de mis hijos o mis hijas que a veces me dicen de los amigos de la escuela cuando estuvieron, o de trabajo, pues ya tuvieron niños, pero no se casaron. Entonces prácticamente esto se ha ido degradando mucho, y en realidad gracias a que nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios, y este mensaje llega en tiempo que se necesita. Gracias. ¿Alguien más quiere dar un punto de vista sobre esta declaración donde los jóvenes revelan menos inteligencia en el asunto del matrimonio? ¿Algún joven que quiera participar, si cree que es verdad esto o hay exageración acá? ¿Hay alguien más que quiera opinar? Bueno, hermanos, ¿por qué es que los jóvenes revelan menos inteligencia en este asunto del matrimonio? Primeramente, porque se entabla relaciones basadas en el egoísmo. Esta es la que quiero, este es el que quiero, y no se metan en esto. Finalmente, el que va a terminar casado con ella soy yo, o la que va a terminar casado con él soy yo, y déjenme. Los matrimonios a veces dan así el inicio, con ese egoísmo.
Y cuando un matrimonio es basado en esa posición egoísta, pues ahí no importa lo que diga Dios, ahí no importa lo que digan los padres, y prácticamente es lo que yo digo. Entonces por eso es que se revela menos inteligencia, porque son basados en el egoísmo y el consejo de alguien más no tiene cabida. El don de profecía sigue diciendo al respecto, consúltese la Biblia, dice, instituido por Dios, el casamiento es un rito sagrado y no debe participarse en él con espíritu de egoísmo, como acabo de mencionar. Los que piensan en dar ese paso deben considerar su importancia solemnemente y con oración para procurar el consejo divino, a fin de saber si su conducta está en armonía con la voluntad de Dios. Las instrucciones dadas al respecto en la palabra de Dios deben estudiarse cuidadosamente. El cielo mira con agrado un casamiento contraído con el fervoroso deseo de conformarse con las indicaciones dadas en las Escrituras. Así que tenemos aquí el primer consejo, y es que hay que consultar la Biblia. Hay que leer más la Biblia. Ustedes, los jóvenes de nuestra iglesia, tienen esta ventaja, que por lo menos se les está diciendo esto con tiempo. Cuando yo me casé, hermanos, a mí nadie me dijo de esto, nada, y a muchos de ustedes creo que tampoco. Entonces, fuimos al matrimonio sin experiencia, sin consejos. Me recuerdo en la iglesia no teníamos a nadie que nos hablara de estas cosas. Nunca nadie nos dio temas en relación con esto, y hicimos lo que hicimos y estamos casados por la misericordia del Señor. ¿Verdad? Pero no pudimos ser educados al principio. Entonces creo que los jóvenes acá tienen esta bendición de estar escuchando que deben consultar la Biblia, que deben estudiar todavía con más esmero la Escritura, buscando las instrucciones del Señor. Miren esto último, que el cielo mira con agrado un casamiento contraído con el fervoroso deseo de conformarse con las indicaciones dadas en las Escrituras. Voy a hacer una pregunta, a ver qué jóvenes son valientes aquí. ¿Cuántos jóvenes varones aquí están orando por una novia? Miren, ¿se dan cuenta? Están mal, porque deberían de estar orando por eso. Voy a preguntar a las muchachas, a ver qué muchachas valientes. ¿Cuántas muchachas aquí están orando por su novio? Que no tienen valor de levantar la mano. ¿A dónde? Ay, mire, qué bien. Gloria a Dios. Así es. Hay que orar, hermanos. Por ahí me contaron un testimonio de una muchachita de aquí de la iglesia, que bien bonito lo que dice. Ella dice de que ella le dice a Dios que donde ella esté sirviendo a Dios, que ahí Dios le envíe la persona, y está orando por eso. Entonces, hermanos, es importante orar por esto. Los jovencitos ahorita, los adolescentes, deberían de estar orando por esto. Si oran por esto, no se van a dejar ir con la primera que se puso enfrente o con el primero que se puso enfrente, ni se van a dejar ir por los bonito que pueda parecer o bonita que pueda parecer, porque estarán orando y el Señor les dará sabiduría para que cuidado con dejarse ir con lo que mira. Así que es importante esto. Sigamos viendo esto más. Dice, si hay un asunto que debe ser considerado con juicio sereno y sin apasionamiento, es el del matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, bueno, es la cita anterior, pero ahora ya en su contexto. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, es antes de dar el paso que une a las personas para toda la vida. Noten, ¿el matrimonio es para cuánto tiempo? Para toda la vida. Aquí no es asunto que al primer pleito se acabó, o a la primera decepción del uno o del otro, pues yo me regreso con mi papá o con mi mamá
porque esto no funcionó. No, hermanos, esto es algo para toda la vida que se va a hacer. Así que es importante que la Biblia sea la consejera. Pero el sentimiento que prevalece, dice, es que en este asunto uno se ha de guiar por las emociones. Y en demasiados casos, un sentimentalismo amoroso enfermizo empuña el timón y conduce a una ruina segura. Miren esto: sentimiento que guía las emociones, donde se cae en el sentimentalismo amoroso y enfermizo, que empuña el timón y conduce a una ruina segura. Es verdad, los sentimientos cuentan, pero cuando eso pasa al sentimentalismo, ahí ya la razón no tiene cabida. Prevalece ese sentimentalismo y lamentablemente se cometen errores. Bueno, dice que en este asunto los jóvenes, lo que ya leímos, revelan menos inteligencia que en otro cualquiera, y acerca de él no se puede razonar con ellos. La cuestión del matrimonio parece ejercer un poder hechizador sobre ellos. No se someten a Dios, sus sentidos están encadenados y obran sigilosamente como si temiesen que alguien quisiese intervenir en sus planes. Cuando empezamos a esconderle a papá o a mamá el novio o la novia, ya estamos actuando de esta manera, sigilosamente, como teniendo miedo de que intervengan en nuestros planes. Un joven cristiano, llámese varón o mujer, no debería de esconderle nada a sus padres en cuanto a la muchacha o el muchacho que le gusta o que tal vez están platicando. Porque si esconde, si no dice, entonces ya está actuando así. Tiene miedo que intervengan en sus planes y no debería de tener temor. Es más, muy temprano debería decirle al papá o a la mamá: mira, mamá, a mí me gusta este muchacho, o a mí me gusta esta muchacha y quiero que lo sepas. Es necesario que su padre o su madre sepa para que le puedan dar un consejo. Si usted no le dice, entonces ya está actuando de una manera egoísta, sigilosa, que no quiere que intervengan en sus planes y por ahí está actuando mal. Dice, muchos navegan en un puerto peligroso, necesitan un piloto, pero se niegan a aceptar la ayuda que tanta falta les hace, pues se consideran competentes para guiar su embarcación y no se percatan de que están por dar contra una roca oculta que puede hacer naufragar su fe y felicidad. Y su felicidad. A menos que estudien diligentemente esa palabra, la Biblia, cometerán graves equivocaciones que destruirán su felicidad y la de otras personas para la vida presente y la venidera. ¿Ven entonces que necesitamos de un piloto? El puerto es muy peligroso cuando se trata de buscar la pareja, la persona con quien nos vamos a casar. Necesitamos de un piloto, y ese piloto primeramente es Jesucristo. Luego, la carta de navegación, la Biblia, y Jesucristo a través de los padres también aconsejando. Sigue diciendo, la oración es necesaria. Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar 2 veces al día antes de pensar en el matrimonio, deberían orar 4 veces diarias cuando tienen en vista semejante paso. O sea, si no estamos ahorita pensando en casarnos y oramos 2 veces al día, cuando ya vamos a dar este paso, entonces debemos orar 4 veces diarias. El matrimonio es algo, dice, que influirá en vuestra vida y la afectará tanto en este mundo como el venidero. Sí, porque vamos a dar cuenta al Señor de la familia que vamos a tener, del esposo o la esposa con la cual estamos, digamos, echando nuestra suerte o decidiendo quedarnos. Vamos a dar cuenta al final de los días. Yo aconsejaba a alguien hace poco y le decía, cuando el Señor venga,
¿de quién te va a pedir cuenta? ¿De la mujer que tienes ahora o la que dejaste con tus hijos? Y se quedó pensando. Te va a pedir cuenta de la mujer que dejaste con tus hijos, porque la abandonaste. Si quieres arreglar las cosas y que Dios te perdone, busca a tu esposa, busca a tu familia y deja esta que tienes, porque esta no es la tuya. Vas a dar cuenta de tu primer matrimonio. Hermanos, como dice acá, la vida te va a afectar en este mundo como en el venidero. La mayoría de los matrimonios de nuestra época y la forma en que se los realiza hacen de ellos una de las señales de los últimos días. Los hombres y las mujeres son tan persistentes, tan tercos, que Dios es dejado fuera del asunto. La religión es dejada a un lado como si no tuviera parte que representar en esta cuestión solemne e importante. Bueno, hermanos, yo creo que deberíamos de agradecer al Señor cuando como iglesia tenemos instrucción al respecto y cuando como líderes de la iglesia alguien se nos acerca y nos da un consejo, porque somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo y alguien está interesado en nosotros, a alguien le preocupa nuestro futuro y el consejo sería muy apropiado, muy adecuado escucharlo. Pero hay algo también que la sierva del Señor dice, y es cuando la infatuación es sorda. A ver, me gustaría que habláramos un poquito de esto. ¿Qué cosa es infatuación sorda? ¿Alguien quisiera dar algún comentario sobre lo que entiende por infatuación sorda? A ver, ¿quién quiere dar algún comentario? ¿O alguien quisiera decir aquí qué entiende por infatuación? Una vez había una jovencita que los padres me la trajeron para que la aconsejara. Y entonces estaba difícil porque no oía consejos. Entonces se la llevé a otro pastor y le dije, a ver si usted puede hacer algo. Y trató de hablar bastante con ella y luego me dijo, mira, esta chica está infatuada. Y cuando alguien está infatuado, no puede hacerse nada. Entonces, ¿qué es la infatuación? Es ese amor desmedido al punto de llegar a ser como adicto al amor para con esa persona. Es una... sí. A ver, repítelo para que oigan los demás. Cuando, por ejemplo, en la Biblia, cuando el hijo de David, no me acuerdo su nombre en ese momento, con su hermana, que tenía esa infatuación de llegar a cumplir sus fines con ella, pienso que es un buen ejemplo de eso, que él no escuchaba nada, él lo que quería es estar con ella. Así es. Entonces, y ahí también dice que quedan infatuados uno de otra y toda su atención queda absorbida. Entonces solo quieren estar con esa persona, hablando con esa persona. No tienen tiempo ni de pues estar con Dios, de estudiar o orar, y eso es un problema. Y saben, hermanos, que esto es bien común. Es bien común en toda relación de noviazgo. Se cae fácilmente en la infatuación. En esa cosa ahí como que predomina la pasión, eso desmedido, en cuanto... ¿Perdón? Sí. Razón, el por qué, para qué y por qué hacerlo, o sea, está cerrado en su propio mundo. Exacto. No llega a entender el mundo de afuera, sino que se encierra en sí mismo y no permite la claridad a través de lo demás. Y eso indiscutiblemente lleva a fracaso. Jasmine puso un ejemplo allí de uno de los hijos de David, Amnón, no recuerdo cuál es el nombre.
este muchacho que se llegó a infatuar de su misma hermana. Pero, ¿qué otro ejemplo en la Biblia ustedes? Sansón, ¿verdad? Sansón bueno, perdió los ojos por infatuado. Él dijo, esta me agradó a los ojos y aquí el consejo de mis padres no vale. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado cuando empezamos a tener sentimientos con alguien, de no llegar a ese punto de volvernos adictos, porque nos vamos a volver sordos en cuanto a los consejos. Dice, 2 personas llegan a conocerse, quedan infatuadas una de otra y toda su atención queda absorbida. La razón se ciega y el juicio queda destronado. No quieren someterse a los consejos ni a dirección alguna, sino que insisten en cumplir su voluntad sin tener en cuenta las consecuencias. A ver, adelante. Escuchemos a la hermanita Esmeralda. Solamente para leer la definición de infatuación, dice, es el estado caracterizado por el dejarse llevar por una pasión irracional, tratándose de un amor adictivo o encaprichamiento. Gracias. Y entonces dice, como si fuese alguna epidemia o un contagio que debe tener su curso, viene a ser la infatuación que los domina y parece imposible detenerla. Los rodean tal vez quienes comprenden que si los interesados llegasen a unirse en matrimonio, solo podrían resultar desdichados toda su vida. Pero es en vano que les dirijan súplicas y exhortaciones. Es posible que una unión tal habría de destruir la utilidad de alguien a quien Dios bendeciría en su servicio. Pero ni el razonamiento ni la persuasión son escuchados. Nada de lo que pueden decir hombres y mujeres de experiencia resulta eficaz. No tiene poder para cambiar la decisión a la cual sus deseos los condujeron. Pierden interés en la reunión de oración y en todo lo que tiene que ver con la religión. Están mutuamente infatuados y descuidan los deberes de la vida como si fuesen asuntos de poca monta. Llegar a ese nivel, hermanos, caer en ese estado es lamentable. Y el Señor está hablando esto aquí a los jóvenes para que sepan controlarse y sepan que todo tiene su tiempo, su hora, y también recordar de que Dios es lo más importante en su vida antes que otra cosa. Bueno, aparte de esto de la infatuación, tiene otro consejo el don de profecía, y es que dice que los jóvenes necesitan sabiduría. Cuando tanta desgracia, dice, resulta del matrimonio, ¿por qué no quieren ser prudentes los jóvenes? ¿Por qué se empeñan en considerar que no necesitan los consejos de personas de más edad y experiencia? En los negocios, hombres y mujeres manifiestan mucha cautela. Antes de iniciar cualquier empresa importante, se preparan para su trabajo, dedican al asunto tiempo, dinero y mucho estudio cuidadoso, no sea que fracasen en su tentativa. Pues al iniciar, dice, relaciones que han de llevar al matrimonio, cuánto mayor debiera ser la cautela que se ejerza en vista de que dichas relaciones afectarán las generaciones futuras y la vida venidera. En vez de asumir tal actitud, se las entabla a menudo con bromas y liviandad, a impulso de la pasión, con ceguera y falta de serena consideración. La única explicación de todo esto es que Satanás se deleita en ver desgracia y ruina en el mundo y teje su red para prender almas. Se regocija al conseguir que esas personas desconsideradas pierdan su gozo en este mundo y su lugar en el mundo venidero. ¿Qué le llama la atención de esta cita? ¿Hay algo que ustedes quisieran aportar? ¿Algún comentario? ¿O está tan clara que no necesita explicación, como dijo el hermano Ángelo a veces en la lección? A ver, hermano Ángelo. Ahí está el micrófono. Bien, yo creo que cuando hablamos de matrimonio y hacer novios,
debemos de poner claro que el evangelio adventista es un evangelio completo. Amén. Por eso nosotros enfatizamos en la reforma pro salud, porque un muchacho que vive comiendo cosas que le excitan su cuerpo, sus pensamientos también van a ser excitados. La primera cita que usted presenta dice que no se puede razonar. Nosotros somos formados, lamentablemente, y criados en una excitación propia. Las cosas tienen que gustarnos para nosotros hacerlas, si no, no las hacemos. Y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque la mayoría de las cosas correctas no nos gustan, lamentablemente. ¿Qué quiero decir? Que cuando hablamos de infatuación y hablamos de todos estos términos, nosotros lo podemos entender y razonar con usted que lo que usted está diciendo es lo correcto. Pero nuestra naturaleza, nuestra crianza son sensoriales. Nosotros, como usted decía, gracias a Dios estamos juntos con nuestras esposas, pero nosotros fuimos criados en la carne. Lo que me gusta, lo que yo veo. Yo personalmente le puedo aconsejar a los jóvenes aquí. Yo era también medio sensorial, pero yo siempre valoré demasiado el consejo de mi papá. Gloria a Dios. Entonces mi papá veía que yo andaba, por ejemplo, medio, me decía, esa no. Y yo me echaba para atrás. Aunque le gustara. Aunque me gustara. Cuando comencé a entablar conversación con esta joven que es mi esposa. Es así, dijo su papá. Mi papá dijo, es así. Gloria a Dios. Mire, a nosotros al principio no nos fue, pero yo ahora viendo, porque uno no ve el futuro, pero ya los viejos saben. Yo viendo las que él me decía que no, yo le digo, a cada rato digo yo solo, digo, bueno, qué bueno que yo le hice caso a mi papá. Entonces yo le aconsejo a los jóvenes que cuando uno se apasiona, porque ya uno lamentablemente no ha llevado esa vida espiritual así, y uno entiende el concepto, pero cuando uno se apasiona, escuchen una persona de afuera que le diga algo, escuchen, dejen que su oído, aunque no les guste, escuchen que alguien de afuera que está viendo algo que usted no está viendo. Porque les recomiendo, y se lo digo con todo el amor, hay dos decisiones grandes en la vida. Hay una que usted no la decide, que es nacer. Usted va a nacer porque su papá y su mamá decidieron. La otra es casarse. Si usted fracasó en la segunda, todo lo otro va a ser un fracaso. Entonces eso es lo que yo quería decir, que la infatuación es un encantamiento, y el encantamiento termina mal. No hay encantamiento que termine bien. Y hoy en día el mundo está infatuado. Las redes sociales de eso se trata, de infatuarte. Ya nosotros tenemos la medida de la mujer perfecta, cómo debe de ser. ¿Quién te dijo eso? Se lo está diciendo la serpiente, que infatuó a Eva diciéndole, mira, tócala, no te has muerto. Así que ya voy a terminar ahí, pero es un tema que debiéramos de darle, así como usted dice, más importancia, porque los jóvenes se enamoran por infatuación y no escuchan, como dice Elena G. de White, ningún consejo. Y después, queridos, tantas llamadas y tantos jóvenes destruidos, tantos niños con padres separados, eso es terrible. Así que déjeme yo parar aquí y que siga la rueda. Gracias. Aquí la hermana Noemí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Realmente lo que el hermano Barry dice es verdad. Y yo pasé por esa experiencia. Mi hermana Leli es testiga. Mi mamá, desde que conoció a mi esposo, ese es, y hermana Nelly. Y realmente, santos, por favor, santos. Realmente, hermano, yo estaba en la semana que me iba a casar y yo estaba bien preocupada, yo tenía mucho miedo y ahí íbamos para casarnos y yo iba con miedo. Y Nelly me decía, no tengas miedo, el Santos es bueno. Realmente yo escuché la voz de mi mamá. Amén. Yo escuché la voz de mi mamá y me fue muy bien.
Gloria a Y Dios. yo le digo a todos los jóvenes, escuchen la voz de sus padres. Amén, amén. Y yo les digo a mis hijos, yo hice todo lo que mi mamá me dijo. Nelly, mi hermana, me decía, sí, mi hija, sí, te va a ir bien, cásate. Y yo con miedo, realmente yo ya iba a casarme, ya estaba en hora de casarme y Santo no llegaba y le decía yo, Santo, si no viene Santa Laura ya no me caso. y realmente me ha ido muy bien para la honra y la gloria de Amén. Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y a todas las jóvenes les digo, escuchen las voces de sus padres, porque ellos no se equivocan, porque ellos son personas que han pasado por situaciones difíciles y de esas experiencias que ellos quieren lo mejor para sus hijos. Y todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero pues ahí depende de las decisiones que ellos tomen, ¿verdad? Y que Dios les bendiga. Y muchos jóvenes de aquí de la iglesia, por falta de consejo, no es que hacen las cosas, sino que porque pues lo que les agrada a los ojos, como Sansón, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo sé que todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero pues ahí las decisiones que ellos tomen y que Dios les ayude, y lo que nos queda a nosotros, hermanos, es orar por ellos, orar para que el Señor les ayude a que ellos puedan ver y que puedan tomar buenas decisiones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, amén. Bueno, voy a poner la siguiente cita, traten de entenderla, y si hay algún padre que quiera participar o un joven, tiene la oportunidad. Dice, aprecien el juicio maduro de sus padres. ¿Deben los hijos consultar tan solo sus deseos e inclinaciones sin tener en cuenta el consejo y el juicio de sus padres? Algunos no parecen dedicar un solo pensamiento a los deseos o preferencias de sus padres, ni tener en cuenta el juicio maduro de ellos. El egoísmo cerró la puerta de su corazón al afecto filial. Es necesario despertar a los jóvenes con respecto a este asunto. El quinto mandamiento es el único acompañado de una promesa, pero bajo el dominio del amor se lo tienen poco y hasta se lo desconoce por completo. El desprecio del amor maternal y de la preocupación paterna es uno de los pecados anotados contra muchos jóvenes. Uno de los mayores errores relacionados con este asunto lo constituye el hecho de que los jóvenes e inexpertos no quieren que se perturben sus afectos ni que alguien intervenga en su experiencia del amor. Si hubo alguna vez un asunto que necesitara ser considerado desde todo punto de vista, es este. La ayuda de la experiencia ajena y la ponderación serena y cuidadosa de ambos lados del asunto resultan positivamente esenciales. Es un tema que la gran mayoría de las personas trata con demasiada liviandad. Procurad el consejo de Dios y de vuestros padres que le temen. Jóvenes amigos, orad al respecto. A ver, ¿alguien quiere dar una opinión sobre esta declaración en cuanto a escuchar a los padres cuando se trata de una decisión matrimonial? Pastor, Sí. dice algo interesante y hablando de escuchar, procura el consejo de Dios y de vuestro Padre que le temen. Exacto. Porque hay padres también que dan unos consejos. Bueno, el muchacho tiene dinero, cásese con ese, porque es el que no conviene. Así que son padres temerosos de Dios. Buen punto que el hermano Ángelo ha tocado, hermanos. Cuando no hay temor de Dios, entonces damos malos consejos y los hacemos basados en los intereses materiales. Y allí, pues después vemos, ¿verdad?, cómo está tratando este hombre a nuestra hija o viceversa, al hijo, pero ¿cómo fue que aconsejamos? ¿Por qué le dimos luz verde? ¿Por qué no pudimos decirle no, hijo, no, hija? Sí tiene todo eso y te va a dar ese beneficio, pero mírale el carácter. Hermanos, cuán importante eso que menciona el hermano Ángelo, de padres que temen a Dios y que saben aconsejar a sus hijos. ¿Hay algo más que quieran ustedes agregar sobre esta declaración? Hermano, Sí. hay algo bien importante. La palabra de Dios dice, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. También Efesios dice, obedecer a vuestros padres en todo. Yo creo que no hay mejor, claro, a través del cristiano, a través de la Biblia, alguien mejor que pueda aconsejar a un hijo que los padres. ¿Por qué razón?
nosotros no queremos ver hijos destruidos, madres destruidas. Yo siempre, por experiencia propia, le dije a mi hijo, yo no quiero ver nietos que anden rodando como anduviste tú. Desde que él estaba pequeñito le pedía por la esposa de él. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, los últimos que sufren las consecuencias son los niños, los que quedan en abandono. Pero es básico ver que nuestra meta fija tiene que ser el reino de Dios. Y queremos que nuestros hijos también vayan a ese reino. Cuando nosotros ponemos de vista lo material, como se dijo, que este tiene, que este no tiene, que este es médico, que yo quiero un médico, que yo no quiero una persona que trabaje en casa, yo no quiero alguien que no tenga capacidad para ellos, entre comillas, profesional, esa no te conviene. Hermanos, cuando nosotros nos depositamos en Dios, que sea lo que quiera dar Dios, no una profesional, no, sino que una que vea o uno que vea como principalmente meta a Cristo y el reino de Dios. Déjeme decirle que aunque hayan problemas, hayan luchas, hayan todo, pero el matrimonio no de 2 sino que de 3, yo creo que ese matrimonio va a tener la vida eterna. Dios le bendiga. Pero aclare quién es ese tercero. Cristo. Cristo, ¿verdad? Aclare que es Cristo. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a ir con esta otra cita. Confiad en vuestros padres piadosos. Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consultadlos, comunicadles vuestras esperanzas e intenciones, aprended las lecciones que la vida les enseñó. El joven que haga así las cosas, ese joven es sabio, es inteligente, porque está yendo donde alguien que ya caminó, donde alguien que ya recorrió esa senda y perfectamente le puede aconsejar. Si los hijos, dice, tuviesen más familiaridad con sus padres, si confiasen en ellos y les contasen sus gozos y pesares, se ahorrarían muchos sinsabores futuros. Cuando se sienten perplejos acerca de cuál sería la conducta correcta, presenten a sus padres el asunto, cómo lo ven ellos, y pídanle su consejo. ¿Quién está mejor capacitado que unos padres piadosos para señalarles los peligros? ¿Quién puede comprender como ellos el temperamento particular de cada hijo? Los hijos que sean cristianos estimarán más que cualquier bendición terrenal el amor y la aprobación de sus padres temerosos de Dios. Estos pueden simpatizar con sus hijos, así como orar por ellos y con ellos para que Dios los proteja y los guíe. Sobre todo, los conducirán al amigo y consejero que nunca les faltará, que ya sabemos quién es, ¿verdad? Jesucristo. Bueno, hermanos, así vemos la importancia de confiar en los padres. Jóvenes que están aquí presentes, para todo, vayan con su padre, vayan con su madre, no le escondan nada. Aunque exista aquello de que le digan, no, ese no, y eso no es lo que quiere oír, de todas maneras vaya con su madre o su padre, porque él está mejor preparado para aconsejarle en el temor del Señor. Dice, deben guiar los afectos juveniles. ¿Quiénes? Los padres. Los padres y las madres, dice, deben considerar que les incumbe guiar el afecto de los jóvenes para que contraigan amistades con personas que sean compañías adecuadas. Deberían sentir que mediante su enseñanza y por su ejemplo, con la ayuda de la divina gracia, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia, de tal manera que sean puros y nobles y se sientan atraídos por lo bueno y verdadero. Los que se asemejan se atraen mutuamente y los que son semejantes se aprecian. Plantad el amor a la verdad, a la pureza y a la bondad temprano en las almas, y la juventud buscará la compañía de los que poseen estas características. Y cuánto lamento que ya se está haciendo tarde y no voy a donde quiero llegar. Pero si me da oportunidad, Karen, en otra ocasión seguiré con este tema, porque quiero llegar aquí, donde está esta cita.
Y quiero ir a la Biblia para que ahí nos detengamos un buen rato. Y no quiero mejor entrar a la Biblia para no dejar ahí el asunto a medias. Solo quiero leer la cita. El ejemplo de Isaac. Nunca deben los padres perder de vista su propia responsabilidad acerca de la futura felicidad de sus hijos. El respeto de Isaac por el juicio de su padre era resultado de su educación que le había enseñado a amar una vida de obediencia. Isaac fue sumamente honrado por Dios al ser hecho heredero de las promesas por las cuales sería bendecida la tierra. Sin embargo, a la edad de 40 años, ¿qué hizo Isaac? Se sometió al juicio de su padre, cuando envió un servidor experto y piadoso a buscarle esposa. Y el resultado de este casamiento, que nos es presentado en las Escrituras, es un tierno y hermoso cuadro de la felicidad doméstica. Pues dice la Escritura: e introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Así que en la segunda parte de este tema hablaremos de la buena esposa que fue conseguida para Isaac, y miraremos las bendiciones que resulta de hijos que se dejan guiar por sus padres. Así, este día entonces creo que es un buen momento para que oremos por nuestros jóvenes, para que, aunque son menos inteligentes, dice, cuando se trata de iniciar estas relaciones, pues habiendo oído esto, Dios los capacite con inteligencia y hagan las cosas correctamente. Vamos a orar por los jóvenes. Amado Padre, hemos tratado, Señor, el asunto donde se es menos inteligente cuando se es joven, y es en las decisiones que tienen que ver con el matrimonio. Habiendo visto, Señor, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, te pedimos que los jóvenes que estuvieron hoy aquí presentes, algo de lo que aquí se dijo quede impregnado en su mente y corazón. Y algo aquí, Señor, de lo que aquí se dijo, los jóvenes decidan ponerlo en práctica. Ayúdales, Señor, para que sean inteligentes de ahora en adelante cuando se trate de decidir con quién van a unirse en matrimonio, cuando estén considerando a alguien para quedarse con él toda la vida. Te rogamos, Señor, que tú les dejes esa capacidad de discernimiento para que, guiados por el Espíritu Santo, decidan si siguen adelante o mejor se echan para atrás. Padre, pido por favor por nuestros jóvenes, por las señoritas aquí de nuestra iglesia, por los jóvenes varones de nuestra iglesia, por los que tienen ahorita una relación de noviazgo, por los que están también buscando algún novio, alguna novia, o esperando que tú proveas. Señor, te rogamos que no los dejes solos, por favor. Amén. Que tú estés con ellos en todo tiempo, y que ellos también dejen que tú los guíes, y que se pongan dispuestos a oír a sus padres y busquen sus consejos. En tus manos de amor te los ponemos. Bendice a nuestra juventud, y que en este asunto se vuelvan más que inteligentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.